Shabbat Shalom, aquí estamos nuevamente bendiciendo sus vidas a través de la revelación de las Escrituras. La semana pasada estuvimos viendo un tema muy interesante que hoy vamos a retomar porque quedaron cosas que quedaron para poder ser conocidas. Desde acá de Chile, desde los montes del Valle de Curacaví, su servidor Osvaldo Calderón. Vimos en la semana anterior que la palabra iglesia técnicamente no existe en la escritura original, sino que está claramente mal traducida o digamos se tradujo de la palabra griega que es eclesía. Pero literalmente nosotros bien sabemos que significa asamblea mesiánica. Y si entendemos que claramente la palabra Mesías es ungido, es una asamblea ungida. Pero la pregunta ¿para qué? Es para gobernar. El rey es ungido para gobernar, porque es rey, ¿no es cierto? La unción habla de un gobierno, por lo tanto es asamblea de gobierno. Ahora, ya entendemos que la palabra iglesia no existe, sino que es asamblea de gobierno. Y otra de las palabras que estuvimos revisando justamente el Shabbat anterior, era que la palabra cristianos tampoco existía, sino que era Notzrim, y Notzrim en hebreo significa nazarenos, o sea, el grupo de los discípulos del Mesías eran los nazarenos porque seguían a Yahshua Netzaret, o Jesús de Nazaret, que se conoce en el griego, ¿no es cierto? Nazaret, claramente es la traducción al español, pero tenemos que entender que Yahshua es el nombre de él, no es Jesús, que es griego. Por lo tanto, hay que entender que hay palabras que fueron mal traducidas, de mala intención, para poder formar algo que Satanás quería hacer. Usted mira, pero ¿de qué estamos hablando? Sí, tenemos que entender que Satanás se infiltró en el inicio de la predicación de las Besorá, del Evangelio del Reino, y eso trajo justamente las consecuencias existentes hasta hoy día. Y es justamente eso lo que vamos a ver. Entendemos que la palabra cristianos no existe, que es nazarenos. También vimos la semana anterior que la palabra el camino, los del camino, también aparece en la escritura, ¿no es cierto?, registrado. Y ocurre tal cual, se tradujo tal cual, no hubo ninguna diferencia en absoluto. Sin embargo, hoy día vamos a ver el origen del cristianismo, puesto que no existe cristianismo en el primer siglo. Existe el grupo de los discípulos del Mesías, ¿no es cierto?, los discípulos del Mesías, y aparece también los nazarenos, que eso ocurre justamente en lo que revisamos en la semana pasada en el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles. Entonces, vamos a ir avanzando en la historia, entendiendo que el principio del cristianismo que nosotros conocemos hoy día aparece en el primer siglo, en el año 100 aproximadamente. Y aquí vamos a ver quién es el padre del cristianismo, y escuchen bien esto, el padre del catolicismo, que es la misma persona. Vamos a irnos a entender lo siguiente. El mundo espiritual jamás ha sido estático, no se queda enclavado en un lugar, es móvil, se mueve, puede producir diferentes tipos de sucursales, pero sí existe un movimiento en el cual está estableciendo ciertas reproducciones, por decirlo de alguna forma, y eso se lo estoy mostrando no solamente en el plano espiritual del reino, porque así debe ser, es un tema de conquista. También las tinieblas operan de la misma manera, han sabido copiar y saber las estrategias del reino de los cielos para hacerlo exactamente igual, y es por eso que tenía que saber mentirles y engañar a Adán y a Eva, la serpiente, para poder robar los tronos y poder empezar a gobernar sobre el planeta. Eso ya lo hemos revisado en ministraciones anteriores. Revisar Lucas 4, ahí se pueden dar cuenta quién es el dueño del mundo. Satanás se lo dice al mismo rey cuando lo lleva justamente al monte, en esos 40 días que el rey estuvo justamente de ayuno, y se lo lleva a un monte alto y le muestra la gloria de todas las naciones, y él le dice: todo esto me ha sido entregado a mí. La pregunta: ¿quién se lo entregó? A Adán. Cuando justamente ellos le entregan los tronos porque obedecen la voz de la serpiente en vez de obedecer la voz de el Padre. Eso ya lo hemos ministrado. Estoy solamente recapitulando algunas cosas para entender lo que vamos a ver hoy día. Ahora,
una de las cosas que tenemos que entender que el mundo espiritual se mueve a través de las personas y también se mueve a través de los territorios. Y los territorios muchas veces dejan de tener la influencia espiritual que en el origen lo tuvo y son móviles, se han movido, se han trasladado. Y eso es lo que hoy día vamos a ver, porque bien sabemos en Génesis, en Bereshit capítulo 10, donde aparece la construcción de la Torre de Babel y todo, viene de Nimrod, etcétera, y todo lo que nosotros conocemos, y viene el inicio, ¿no es cierto?, de una ciudad, ¿no es cierto?, y ahí viene Babilonia. Bueno, Babilonia o Babel, ¿no es cierto?, que aparece en los registros de ahí en adelante de la escritura, está ubicada en la zona de hoy día que se conoce como Irak, ¿no es cierto? Pero resulta que eso ya no existe hoy día, puesto que fue totalmente destruida, tal cual fue la profecía que aparece en la escritura también. Pero el mundo espiritual que se generó a través de esta gran ciudad no ha parado y no va a parar hasta el último tiempo en el cual el Señor va a hacer justamente caer a todos esos reinados. Profecía también que está en el libro de Daniel capítulo 2. Ahora, ¿dónde está esa Babilonia? Babilonia es un sistema espiritual que está gobernando todo el planeta, pero ¿tiene una sede territorial? Sí. ¿Dónde se trasladó esta sede territorial? De Irak se trasladó a través de las naciones hasta que llegó a posarse sobre Italia en Roma. Es ahí donde nosotros conocemos hoy día que está la sede física de lo que vendría siendo Babilonia. Entonces, vamos a entender que desde Irak se traslada, ¿no es cierto?, la sede territorial, ¿a dónde? A Italia en Roma. Y vamos a ver, a conocer en la historia quién fue el padre del cristianismo y el padre de la Iglesia Católica Romana que nosotros conocemos hoy. Van a escuchar, porque no pueden ir a la escritura todavía, porque esto es parte de los registros que hemos estado investigando para poder encontrarlo, y claramente investigando en documentos católicos nos encontramos con lo siguiente. Ignacio de Antioquía en sus cartas a algunas de las iglesias de la época, ¿no es cierto?, es el primero que da el uso registrado en sus cartas del término cristianismo, primero que todo, y eso ocurre en el año 100 después de Mashiach. Y resulta que después nos encontramos con las mismas cartas de Ignacio de Antioquía en el año 110, o sea, 10 años después, donde a la iglesia, que ustedes bien saben que ese nombre no existe, sino que es un nombre que se ha mantenido durante los años, los siglos, ¿no es cierto?, traducido del hebreo al griego, mantuvo la palabra iglesia y él agrega la palabra católico. Miren, la palabra católico técnicamente también es una palabra griega que significa universal. Católicos es con K, ya para que ustedes lo puedan ver, ya es católicos, ya es con K. Y significa universal, proviene del adjetivo griego katalou, disculpen un poco la traducción, ¿no es cierto?, que significa en conjunto y de acuerdo con el todo. En general, son todas esas las definiciones que vienen con el katolou, ¿ya? El primer uso registrado de católico proviene de la carta a los esmirniotas, o sea, una carta a Esmirna, ¿ya?, que también era parte de la colonia griega de la época, de Ignacio de Antioquía, claramente en el año 110. O sea, estamos hablando que él le coloca el nombre de cristianos, ¿no es cierto?, a la asamblea en el año 100, y después 10 años posteriores ya él crea un nuevo término a lo que se conoce como católico o universal, es decir, la Iglesia Universal, ¿ya? Y obviamente está en el contexto de la eclesiología cristiana, reafirmada claramente la palabra iglesia en sus cartas. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta, de hecho, si ustedes investigan quién es el padre del catolicismo, van a llegar a este personaje, Ignacio de Antioquía. Ahora, de hecho, aquí ya estamos viendo cómo se empezó a torcer, ¿no es cierto?, la verdad con los infiltrados, ustedes bien conocen los hijos de la serpiente, dentro, ¿no es cierto?, de Israel, y también hoy sabemos bien dentro de lo que es la asamblea mesiánica, ¿ya?
De hecho, hay muchas palabras que hoy día vamos a recorrer y de la escritura, ¿no es cierto? Palabras de advertencia. No podría yo llamar tanto como palabra profética, porque cuando yo doy una advertencia es porque estoy consciente y conozco que hay algo que va a ocurrir por lo que yo estoy viendo, por la realidad que estoy conociendo. Un ejemplo, si estoy viendo que está nublado y está empezando a correr viento y hay unas pequeñas gotitas que están cayendo, puedo decir, ¿saben? Estamos próximos a una lluvia y puede que pasen 15, 20 minutos, una hora y empiece a llover. O sea, no estoy profetizando absolutamente nada. Estoy haciendo alusión al conocimiento de lo que tengo en lo que está ocurriendo. Nada más que eso. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a revisar van a ser varios escritos de la escritura, de las cartas, tanto de Pablo como de Pedro, para mostrar que ya había una atmósfera, ya había algo que se estaba gestando ya en la época de ellos, que estaba ellos colocando, hey, atención, cuidado, no sea cosa, atentos, atención. Habían muchas advertencias, existieron muchas advertencias. Y obviamente aquí nos podemos dar cuenta que 70 años posterior a la resurrección ya de Mashiach, ¿no es cierto? Ya esto empieza a torcerse en forma oficial. Empezamos a entender que ya el año 100, o sea, son 70 años posterior a la resurrección de Mashiach, ya están empezando a ver escritos que están dejando registrado justamente esta torcedura. Vamos entonces a hacer un resumen para entrar, ya estamos entrando en tema, esto es una introducción, vamos a empezar a ordenar el tiempo hasta hoy día, de cómo esto se desvió y en lo que se convirtió. El cristianismo, bien entendemos, nace ya en el año 100, ¿no es cierto? Y el término católico en el año 110, por Ignacio de Antioquía, que también claramente reafirma la palabra iglesia, ¿no es cierto? O eclesía, el cual se reconoce técnicamente como padre de la Iglesia Católica Romana, ¿ya? Y esto da claramente el pie para que en su progresiva, ¿no es cierto?, se fuera estableciendo y consolidando, y esto entrando ya a los límites del gobierno de ¿quién? De Constantino. Eso estamos hablando ya en el año 306, ¿ya? En el año 313, esto es historia, año 313 Constantino detiene la persecución de los cristianos, ¿ya? Y abre la libertad de culto, convirtiéndose supuestamente al cristianismo católico romano de la época, ¿ya? Ahora, él ya convertido supuestamente en el año 31, en el año 21, o sea, 321. Esto ocurre primeramente, el cesa de la persecución en el 313, en el 321 Constantino establece un edicto, ¿no es cierto?, imperial, donde determina que el día de descanso es el venerable día del sol, o sea, el domingo conocido hoy día. Año 321, él ya se había convertido al Señor, supuestamente, ¿no es cierto? Por él hace un edicto imperial para todas las naciones en esa época, en este caso claramente partiendo desde Italia, ¿no es cierto? Donde él establece el día de descanso como el venerable día del sol, el día domingo. Ahora, recordemos quién es el dios sol también en el pasado. Claramente lo conocieron muy bien nuestro pueblo Israel en Egipto, el dios Ra. Se pueden dar cuenta cómo se van uniendo ciertas cosas. Tenemos que entender que el mundo espiritual, lo acabo de decir, es móvil, se está moviendo. Entonces, obviamente, cuando ve que ya deja de haber cierto culto, se reemplaza con otro nombre y se coloca en otro lugar donde efectivamente lo puedan volver a venerar. Y ese poder que fue establecido, escuchen bien esto, por la reverencia, por los rituales, por la fe, sí, por la fe, porque lamentablemente la fe es neutra, la fe lamentablemente no es exclusiva del reino de los cielos. No, la fe es una herramienta espiritual. Ahora, el reino de los cielos obviamente fue el que la creó, pero las tinieblas la ha usurpado y eso ha traído justamente que la fe la gente la tenga en el brujo, en el hechicero, en el horóscopo, en el diario que aparece justamente el horóscopo, en el que lee el tarot, el que lee la mano, etcétera, etcétera, en brujería. Entonces, se pueden dar cuenta que la fe no es exclusiva, la fe es neutra. Y el mundo espiritual está dentro, el mundo espiritual obedece con fe, pero por las tinieblas o bien por los hijos de la luz. Ahora, seguimos avanzando en el tiempo. Vuelvo a repetir, año 321, edicto imperial,
venerable Día del Sol es el día de descanso establecido a nivel nacional. Luego, en el año 325, 4 años posteriores, Constantino facilita la primera reunión, el primer cónclave, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Y él abre justamente la primera reunión de la Iglesia Católica, conocido, yo creo que todos ustedes ya conocen este concilio, que es el Concilio de Nicea, donde aparece el credo supuestamente apostólico. ¿Se acuerdan del credo de Nicea? Creo en Dios Padre Todopoderoso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí nace justamente en el año 325, donde Constantino es el que facilita y ordena todo para que aparezcan los obispos y todo lo que nosotros ya entendemos un poco dentro de la jerarquía o dentro del orden eclesiástico que tiene la Iglesia Católica. Y hoy día, ¿dónde queda Nicea? Nicea hoy, de hecho, técnicamente siempre perteneció a Turquía, pero eso corresponde a Anatolia hoy día. Hoy Anatolia en Turquía corresponde a lo que era Nicea antiguamente dentro de la época del Imperio Romano. Acá nosotros podemos ver que ese credo hasta hoy día lo rezan literalmente en la Iglesia Católica Romana. A partir de ese cónclave, de ese primer concilio, ¿no es cierto?, se establecen ciertas doctrinas para ir ordenando a las ovejas, ¿ya? Y se establecen las doctrinas politeístas de la Trinidad. De ahí ya parte la conversación, ya parte la discusión, si lo queremos llamar, ¿no es cierto?, con respecto a la Trinidad. Para ellos no hay ningún problema, porque siendo con mentalidad pagana, para ellos ser politeístas no es ningún problema. De hecho, eso existía ya en otras religiones, también ya existía ya claramente en Egipto, los griegos también lo tenían. Había muchas religiones o muchos credos de algunas naciones de la época que sí ya tenían una trilogía, por decirlo de alguna manera. Ya habían trinidades anteriormente en otras naciones, dentro del ámbito pagano claramente. Afirmándose claramente en el concilio de Constantinopla, que hoy vendría siendo Estambul, también en Turquía, ¿no es cierto?, y eso ocurrió en el año 381. O sea, hablamos 325, 381 y hay un nuevo concilio, una nueva normativa donde se empiezan a ajustar ciertas cosas. Pero en el concilio de Calcedonia, ahí seguimos con otro concilio, que claramente esto ocurre también frente a la ciudad de Estambul, ¿no es cierto? Calcedonia está frente a la ciudad de Estambul, que es lo que separa justamente el estrecho de Bósforo, que vendría siendo también parte de Turquía, pero es Asia Occidental, y Estambul corresponde a Europa Oriental. Esto ocurre en el año 451 y ahí claramente se establece en forma dogmática. Recuerde la palabra dogma, ya es algo que hay que creerlo porque hay que creerlo. Pero no hay ninguna consistencia, los dogmas son así en el aire, no hay nada que respalde ese pensamiento. Ahí estamos hablando claramente de la influencia de la parte griega. Recordemos que la religión obedece a estos dos principados, a Grecia y Babilonia. La confusión, Babilonia. Y la parte como supuestamente intelectual, pero con confusión, viene siendo claramente Grecia. Aquí vemos el ámbito griego, ¿no es cierto? Este es un dogma. Ya, esto tienen que creerlo, así, piénsenlo así y así se acabó. Y no hay forma de refutarlo porque está siendo establecido por las cúpulas de las personas que manejan claramente la letra. Entonces, por lo tanto, los que son doctos, ¿o cierto?, los que supuestamente saben leer y los que saben escribir y se saben expresar en público, etcétera, 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 son los que claramente van a llevar siempre el liderazgo. El que es ignorante, que no sabe leer ni escribir y solamente tiene que creer lo que le están diciendo, claramente eso va a quedar ahí. Y esa persona va a crecer con los dogmas y con las doctrinas, por mucho que sean falsas, pero es una autoridad la que le está entregando. Entonces ahí vamos viendo que el año 451 ya se establece oficialmente la doctrina de la Trinidad. Ahora, entre el año 320 y el año 353 tenemos a un papa conocido como el Papa Julio I. Y él fija, observen esto, todo esto parte ¿de dónde? Iglesia Católica Romana. Aparece la fecha, no sé si les suena, 25 de diciembre, fíjense lo que estamos hablando. La fecha del nacimiento del Mesías, supuestamente para la Iglesia Católica Romana, el Papa Julio I establece la fecha de Navidad en forma oficial.
¿Ya? Y claramente esto es una fecha que se usaba en la antigüedad para la festividad del dios Saturno, que representaba claramente ¿a quién? Al dios Ra, o sea, al dios Sol, el cual justamente dejó establecido en el 321 Constantino, ¿ya? Y eso obviamente obedecía al solsticio de invierno para ellos y para el hemisferio sur, para el solsticio de verano. Entonces, ellos así lo hicieron, lo establecieron de esa forma, porque en esa época se celebraban fiestas, pero eran paganas. Entonces, ellos supuestamente para aplacar y derrocar el paganismo de la época, establecieron que esas fechas mejor pongámoslas como el dios Sol, porque resulta que la Escritura dice que Él es el Sol de justicia. Se pueden dar cuenta que pueden usar cualquier atributo y cualquier subterfugio o escudriñar cualquier cosita para poder adaptarlo y poder colocarlo en reemplazo de. Ahí estamos hablando del tema de la manipulación. Entonces, del catolicismo romano aparece la doctrina del reemplazo también, porque Israel, como mató al Mesías, ya el Señor Dios ya no quiere nada con Israel, ahora es la Iglesia Universal. Ahí nace. Entonces, de aquí también se nace otro tema más, que es el antisemitismo, o sea, ir en contra de la raza o del pueblo de Israel. El antisemitismo nace aquí con la Iglesia Católica, y también la Iglesia Católica establece que ya, como no queremos nada con los judíos, tampoco hay Torá, tampoco hay ley, no, porque el Mesías vino a aplacar y a borrar la ley. No, ahora ya la ley ya no corre, ahora todo es por gracia. De aquí nacen estas doctrinas. Estamos hablando de muchos siglos atrás. Porque claramente cuando se meten los hijos de la serpiente en medio de la enseñanza, la van a torcer y la van a torcer y la van a torcer. Nada distinto de lo que pasó, como partimos justamente en esta transmisión, con el Edén, con Adán y con Eva, donde la serpiente tuerce justamente el mensaje, tuerce la palabra, ¿no es cierto?, para hacer caer al hombre y hacerlo comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es justamente lo que hoy día se está revisando acá. Este es el árbol del cual estamos nosotros hoy día ministrando. Esto es lo que está haciendo justamente la religión, porque el hombre no come el árbol de la vida. Los hijos de Israel, los que son discípulos del Mesías, comemos del árbol de la vida, que es Torá. Sin embargo, el árbol del conocimiento que comen los hijos de la serpiente y los que han sido engañados, ahí estamos hoy día en ese problema. ¿Por qué? Porque también dentro de ese árbol está la confusión. Ahora, bueno, ¿para qué hablar con respecto al tema de los papas? También aparecen claramente los papas dentro de la Iglesia Católica, porque para eso no era ningún problema, porque ya el tema de los papas o de los pontífices maximum ya existían antes de que se estableciera oficialmente el catolicismo dentro de Roma. Ahora, la palabra obispo técnicamente significa como vigilante, guardián. La palabra obispo también habla como del ojo que todo lo ve, es que está inspeccionando, el que está resguardando. Entonces ellos dijeron, bueno, de los obispos que ya se fueron establecidos, porque también recordemos que la palabra obispo es una palabra griega, ¿no es cierto?, porque la palabra original es vigilante, ¿no es cierto?, o una persona que está a cargo de una obra, que así fue como lo establecieron los apóstoles en su época. Usan la palabra griega obispos. Entonces dijeron, ¿por qué no habrá un obispo por sobre todos estos obispos? Sí, ese podría ser un obispo más máximo. Bueno, de ahí viene justamente el pontífice máximo, ¿ya? Ahora vamos a seguir avanzando, pero ya un poquito más rápido, y vamos a hacer otro concilio. No sé si les suena el concilio de Trento. Bueno, el concilio de Trento técnicamente ya no fue en Turquía, es claramente Trento corresponde a Italia, ¿ya? Y esto ocurre durante 18 años. Sí, no fue una reunión de un tiempo, un mes, 2 meses o 3 meses, no. Dentro del mismo año no. Fueron un concilio que duró 18 años, desde el año 1545 al año 63, del 45 al 63, del 1500. Y operó dentro de 25 reuniones. Hicieron 25 sesiones en el año, que como digo, desde el año 1545 al año 1563, 18 años, donde aquí claramente ya entendiendo que es el espíritu de Babilonia el que está operando en el territorio y dentro de estas mentes, obviamente se le empieza a armar el campo para que aparezca ¿quién? La diosa de los babilonios, Semiramis, a lo que se conoce como claramente la reina del cielo, y aparece con
el nombre de María, ¿no es cierto? De aquí aparece recién la adoración a la Virgen María en este periodo, en el año 1500, pongamos una fecha al medio, 1550, por decirlo de alguna forma, pero en el año 1500 ya aparece recién la adoración al culto de la Reina del Cielo, Semiramis, de Babilonia, pero con un nuevo nombre, lo que acabo de decir, que el mundo espiritual es movible, se mueve, con un nuevo nombre de Virgen María, Reina del Cielo, que aparece también en el libro de Jeremías, si usted lo puede revisar en el capítulo 7 en adelante. Ahora, ¿esto por qué ocurre? Porque resulta que ya en el año, que lo vamos a ir revisando, ¿no es cierto?, años anteriores, en el 1517, nosotros tenemos la reforma que operó a través de Martín Lutero. Entonces, claramente, esto vino siendo como un contraataque, por decirlo de alguna manera, porque claramente se empezó a exponer a la Iglesia Católica en esa época con Martín Lutero, que había muchas cosas que estaban fuera totalmente de la Escritura. Y claramente, las personas que eran ignorantes a la lectura, porque no había una cantidad de analfabetismo impresionante en la época, que hoy día ha sido un poco más aplacada claramente por el tema de la educación a nivel global, pero en esa época los niveles de ignorancia a nivel de lectura era altísimo. Entonces, obviamente, después de la reforma protestante en el 1517, se levanta al poco tiempo después algo distinto. Las tinieblas dijeron, ¿cómo esto cómo readecuamos, cómo captamos nuevamente a los ignorantes, cómo los tomamos nuevamente a estos simples que no conocen letras? Pongamos las emociones, que ustedes bien saben que Babilonia trabaja con las emociones. Entonces levantan nuevamente la imagen de Semiramis a través de la Virgen María y entramos con este nuevo culto y empezamos nuevamente a tener adeptos. Entonces todos los que sabían, los protestantes, que eran como los herejes, por decirlo de alguna forma, que así los llamaron en su época, claramente no importa porque tenemos ahora un nuevo público, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Ahora, de ahí también, en este periodo, en este concilio de Trento, pregúnteme qué es lo que también aparece. Se aparece, en este caso, la Pascua Católica, a la que conocemos eventualmente como la Pascua de los Conejos. También se consolida esa fecha en este tiempo. Fechas que no tenían que coincidir en absoluto con lo que vendría siendo la Torá, o sea, con el Pesaj original, la Pascua original. No tenía que coincidir de ninguna manera. ¿Por qué? Porque hay que entender que ya hay antisemitismo en contra de Israel, por lo tanto la idea es que celebramos la muerte, ¿no es cierto? Conmemoramos la muerte del Mesías que nos rescató a todos nosotros, dicen los católicos, pero no en la fecha de los judíos. Tiene que ser en otra fecha. Y ellos ahí donde cambian justamente las fechas y la hacen coincidir con, obviamente, el calendario solar, porque el calendario lunar es el calendario que nos corresponde a nosotros como israelitas. Y conforme a el calendario solar, o sea, al lunar, es cuando justamente se celebran todas las fiestas del Señor, las fiestas del Padre. Ahora, vamos a ver en la Escritura, todo lo que hemos estado conversando es una introducción para que vamos viendo lo que ya Pablo y Pedro comentaron en sus cartas, dejando de antemano lo que ya les dije, una advertencia, no una palabra profética, una advertencia. Y aquí vamos a irnos a Hechos capítulo 20 y vamos a ver lo que Pablo dice acá. Esto ya lo habíamos ministrado cuando hablamos de los falsos evangelios, y bueno, de aquí aparece justamente, es parte de lo mismo. Hechos capítulo 20, verso 28. Pablo está en Mileto, está al norte de Éfeso, ¿ya? Y dice así: por tanto, mirad por vosotros, y le habla a los ancianos de Éfeso porque los manda a llamar para que vayan para allá, y por todo el rebaño que el Ruach HaKodesh os ha puesto por dirigentes, entre comillas pastores, para apacentar la asamblea mesiánica del Señor, o la asamblea mesiánica del Eterno, la cual él ganó con la sangre de su Hijo. Verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, él bien sabía, por eso estoy diciendo que no es una palabra profética, es una advertencia, porque Pablo los conocía. Dijo aquí: ahora que yo tengo que partir, y de hecho Pablo nunca más los volvió a ver, porque después de eso justamente pasa en cárceles y lo trasladan para allá, para acá, finalmente lo matan en Roma, y nos podemos dar cuenta que es solamente por la predicación de la Besorá, la predicación de las buenas nuevas del reino, y es por eso que lo matan.
Entonces, él bien sabía que los discípulos que había dejado y el grupo de líderes que había dejado en Éfeso, algo iba a pasar ahí. Y se lo está advirtiendo. Dice claramente, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, estableciendo religión. Eso es lo que estamos hablando. Grecia y Babilonia. Eso ya él lo estaba advirtiendo. Ahora, miren lo que dice Juan en su primera carta, en el capítulo 2, en el verso 18 en adelante, vamos a revisar una carta de Juan, en su primera carta, donde también habla algo de lo mismo y ustedes pueden darse cuenta que sí, hay muchas cosas que se van a empezar a alinear. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el verso 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anti-Mashiach viene, así ahora han surgido muchos anti-Mashiach, pero por esto conocemos que es el último tiempo. Escuchen bien esto, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, ¿hay hijos de la serpiente infiltrados dentro de la asamblea mesiánica? Sí. Ahora, pero vosotros tenéis la unción de Mashiach, el santo, el Hakadosh, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora aquí Juan también está hablando y está advirtiendo que hay algunos que salieron, ¿no es cierto? Y la pregunta, ¿con qué doctrinas salieron? Con las doctrinas originales, Torá, Pesaj y todas las fiestas del Eterno. Pero resulta que se iban a producir ciertas modificaciones porque como salieron con malas intenciones era para confundir y para crear claramente religiones para que los siguieran a ellos. Pablo ya lo advirtió. Ahora, miren carta a Timoteo de parte de Pablo. 1 Timoteo capítulo 1. Verso 1 en adelante. Pero el Ruach, el Espíritu, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, vemos nosotros que sí, aquí hay una cosa que es profética, porque dice, pero el Ruach dice claramente, no es un tema que él haya visto, dice, mira, yo estoy viendo esto tal cual como lo vimos que pasó en la reunión que tuvo con los ancianos de Éfeso. Aquí estamos viendo que es una palabra del Ruach, o sea, es una palabra profética, ¿no es cierto? Pero el Ruach dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. El apostatar de la fe no solamente implica que la persona diga yo no soy cristiano, entre comillas, yo no soy del Mesías, no soy discípulo del Mesías. No, aquí dice que la apostasía de la fe ya parte con estar escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, a lo que nosotros ya hemos visto, donde aparecen muchas doctrinas que hoy día están siendo establecidas dentro de la iglesia, entre comillas, evangélica cristiana a nivel global, porque nacen ¿de dónde? De la iglesia católica, que ya está haciendo doctrinas de demonios. Ustedes pueden dar cuenta, no es ninguna novedad, ya aquí lo está profetizando, porque entendemos que esto, lo que nosotros conocemos como inicio del cristianismo y la iglesia católica, aparece en el año 100, ¿no es cierto? Entonces, dicen acá claramente, por la hipocresía de mentirosos, vuelvo a repetir el verso completo, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, claramente el espíritu del anti-Mashiach, ¿no es cierto? Que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que el Eterno creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y aquí viene justamente el tema de la Pascua Católica. Recuerden que la Pascua Católica obedece a imponer a no comer carne para esos días, sino que tienen que comer pescados o mariscos. Entonces la pregunta, ¿de dónde aparece esa ordenanza? Claramente es un mandamiento de hombre, pero aquí claramente dice que mandarán a abstenerse de alimentos que el Eterno creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces resulta que Pesaj, a lo que se conoce como Pascua, se celebra con carne. ¿Por qué? Porque es el sacrificio del Cordero. Por lo tanto, ¿cómo es posible que haya algo que vaya en contra de? Aquí se dan cuenta que son doctrinas de demonios, ¿ya? Entonces, de hecho, aquí nos podemos dar cuenta que también aparece lo que habíamos conversado anteriormente, el tema de la Pascua de los Conejos. Y resulta que la Pascua de los Conejos trae huevos, ¿no es cierto? Los huevos representan a la diosa Astarte, porque hay todo un misticismo que ella nace de un huevo, etcétera, etcétera, y es en la fiesta de la primavera.
que claramente obedece para la primavera en el hemisferio sur, pero para el otoño del hemisferio norte. Y ahí aparece la Pascua de los conejos. De hecho, todo esto ustedes lo pueden revisar en nuestras ministraciones anteriores en la Escuela de Embajadores, donde aparece el origen de las fiestas paganas. Ahí ustedes lo pueden revisar. Ahora, Efesios capítulo 4, verso 14. Pablo dice así: para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí estamos hablando claramente que Pablo también vuelve a hacer una advertencia, que hay personas que usan esto para poder engañar. Dice claramente, cualquier viento de doctrina, cualquier enseñanza, ¿no es cierto? Los que son indoctos, los que son pequeños, los que son recién neófitos, recién nacidos. Hay que tener mucho cuidado con los pequeñitos espirituales, porque ocurre esto. Luego, por estratagema de hombres, para engañar y emplean con astucia las artimañas del error, tal cual como lo hizo la serpiente en Edén. Ahora, aquí vamos a ver justamente también una palabra profética, ya también en el libro de Daniel, en el capítulo 7, verso 25, y hablando justamente del espíritu del antimashiach encarnado en esa época, porque aquí estamos hablando de la época de los griegos, ¿no es cierto?, en Antíoco Epífanes, ¿ya? Y aquí dice en Daniel capítulo 7, verso 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Eso está hablando de lo que fue en esa época, justamente cómo irrumpió claramente el imperio griego en Israel, que así fue lo que ocurrió, ¿no es cierto? Pero también es una palabra profética doble, que eso vendrá para cuando se manifieste justamente el antimashiach, ¿ya? Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la Torá. Bueno, de hecho ya los tiempos fueron cambiados para la adoración al Dios Sol en el domingo. Aquí vemos justamente todo lo que va en contra, el espíritu del antimashiach. Por eso ya Juan en su primera carta dice que ya aparecieron muchos. Y aquí obedece en el año 100, claramente, un espíritu de antimashiach que va en contra, porque recuerden una cosa, no solamente va en contra del espíritu del antimashiach, en contra de lo que viene siendo el rey, sino que es engañador. Es una de las principales cosas que debemos nosotros entender, y engañando tuerce y va en contra finalmente de la palabra. Pero lo primero, él no va a ser tan poco astuto, ¿no es cierto? Dice en contra de la palabra directo. No, él va a engañar, y va a engañar hasta hacerlos, y los va a convencer, y va a producir justamente nuevas doctrinas. Entonces, por eso tenemos que entender que el espíritu anti-Mashiach no solamente es el que se levanta en contra, sino que él también engaña. Y aquí lo vemos claramente en el año 100 a través de Ignacio de Antioquía. Ahora, aquí vemos claramente la manifestación del espíritu anti-Mashiach, que lo habíamos ya ministrado anteriormente, y aquí lo estamos reafirmando en este contexto histórico que estamos revisando en estos días, ¿no es cierto?, para entender cómo opera todo este tema y cómo ya fue profetizado, cómo fue advertido, y claramente cómo se consolidó lamentablemente en el año 100. Ahora, vamos a ver la segunda carta de Pedro, ¿no es cierto?, en el capítulo 3, en el verso 15 en adelante, dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro don es para salvación. O sea, hay que entender porque la salvación viene por haber transgredido la Torá. Recordemos eso. Toda la salvación va conforme a haber transgredido la Torá. Y la salvación implica que nos perdonan los pecados por haber transgredido la Torá. Y luego tenemos que entrar nuevamente a caminar en el camino que viene siendo justamente el Rey, que es la Torá viviente. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, Rab Shaul, ¿no es cierto?, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea, Pablo y Pedro están muy claros, y de hecho que las escrituras y las cartas que han enviado ha sido con respecto justamente a alinearse a la Torá a causa de la salvación en el Mesías, ¿no es cierto?, creyendo y arrepintiéndose de los pecados. Y ahora dice, os ha escrito, ¿no es cierto?, y capítulo, verso 16 dice, casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pedro, claramente, recuerden que él era pescador, no era una persona instruida en letras, pero en la sabiduría del Ruach HaKodesh, él tuvo mucha palabra para poder ministrar. Por eso para Pedro las cosas son un poquito complicadas, algunas, ¿no es cierto?, donde habla de cosas un poco más sofisticadas a nivel espiritual, de las potestades, cosas como esa, quizás Pedro en su época quizás no las entendió muy bien. Pero por eso él le hace un comentario, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras
escrituras, ¿no es cierto?, para su propia perdición. O sea, aquí también ya en esa época ya se entendía de que había ya una tergiversación de las escrituras, de las cartas de los apóstoles. Entonces, Pedro hace comentarios de las cartas de Pablo que ya él había oído que habían algunos que estaban tergiversando las escrituras de Pablo. Entonces, se pueden dar cuenta que también ya estaban tergiversando las otras escrituras, o se está diciendo claramente el Tanaj y claramente la Torá. Esto no es novedad. Ustedes se pueden dar cuenta, esto ya lo estaban viviendo en esa época. Por eso están colocando alerta, cuidado, oigan, tengan atención. Por eso envían cartas, porque ya habían infiltrados dentro de. Entonces, observen lo siguiente. Doctrina en contra de la Torá. Esto es lo que hoy día se está enseñando. Vamos a irnos a Romanos capítulo 7. ¿Ya? En el verso 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para ella en aquella estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces todos dicen, ven, ya no hay más ley, ya no hay más Torá. Ahora vamos a ver la traducción del hebreo al español. O sea, estamos hablando de la traducción hebrea original y no estamos viendo la traducción que viene siendo católica, que es Reina Valera. Lo que viene, ustedes ya saben, está siendo totalmente tergiversada. Miren cómo dice la Biblia Kadosh, ¿ya? Observen lo siguiente. Romanos capítulo 7, verso... disculpen. Voy a seguirle, aquí voy a tomar el verso 5, un verso anterior al verso 6 que leímos recién en Reina Valera. Ahora vamos a leer la Biblia K2. Dice verso 5 y después leemos el verso 6. Porque cuando vivíamos de acuerdo a nuestra vieja naturaleza, o sea, sin Torá, las pasiones relacionadas al pecado actuaron por medio de la Torá en nuestros cuerpos con el resultado de cosechar frutos para la muerte. Porque la Torá muestra el pecado. Una persona que no conoce Torá no sabe lo que es pecado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá Pablo? ¿No es cierto? Las pasiones relacionadas con el pecado actuaron por medio de la Torá, claramente, porque la Torá las expone, las muestra. Esto es pecado. Ahora, mira el verso 6, que es lo que acabamos de leer, ¿no es cierto?, en Reina Valera, ahora en la Biblia K2. Pero ahora hemos sido liberados de este aspecto de la Torá, o sea, del pecado, porque hemos muerto a aquello que nos tenía en muletas. Claramente el pecado. De modo que estamos sirviendo al Eterno con Torá en esta nueva forma provista por el Ruaj y no en la vieja forma exteriormente siguiendo la letra de la ley, con la mente. O sea, en el pasado bien sabíamos que no había Ruach HaKodesh para que pudiéramos caminar en Torá, sino que lo hacían solamente con la voluntad, con la pura mente, con el alma, pero no lo podían hacer en el Ruach, en el espíritu. Y esto claramente Pablo, cuando está hablando de eso, está profetizando claramente y está recordando lo que aparece proféticamente en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, verso 27, donde el Padre profetiza que Él enviaría su Ruach para que camináramos en su Torá. Entonces, leo nuevamente el verso 6 en la Biblia K2. Pero ahora hemos sido liberados de este aspecto de la Torá porque hemos muerto a aquello que nos tenía en muletas. ¿Murimos a qué? Al pecado. A eso morimos nosotros. De modo que estamos sirviendo claramente en esta nueva forma provista por el Ruach. Estamos sirviendo ¿a quién servimos? Al Padre. ¿A través de qué? De la obediencia, de la Torá, que es su voluntad. Entonces, de modo que estamos sirviendo en esta nueva forma provista por el Ruaj, ¿no es cierto? Y no en la vieja forma exterior, siguiendo la letra de la ley. ¿Cómo lo seguían de forma exterior? A través de la mente, solamente con el alma, pero no podían hacerlo con el Ruaj, porque el espíritu del hombre estaba muerto, y para nacer de nuevo teníamos que arrepentirnos. Entonces, cuando el rey le está hablando a Nicodemo con respecto al nacimiento del agua y del espíritu, habla justamente de la palabra profética de Ezequiel, capítulo 36. Y aquí Pablo está anunciando y está tocando justamente el mismo tema. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿hoy día qué servimos al Padre? Sí. ¿Y servimos la ley? Sí. Caminamos en ella, porque ahora podemos hacerlo sin ningún problema, porque el Ruach HaKodesh para eso vino. Entonces, ¿se pueden dar cuenta que aquí en ningún instante él dice que ya no hay ley? No, aquí hay una cosa totalmente distinta. Cuando andábamos sin Torá, pecábamos. Ahora andamos en el Espíritu, podemos caminar en la Torá sin ningún problema. En ningún momento Pablo dice que no hay Torá. Ahora miren, vámonos a Romanos capítulo 10, verso 3. Y dice así, justamente, Reina Valera: porque ignorando la justicia de Dios, estoy leyendo el literal, textual, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo.
para justicia a todo aquel que cree. Entonces, pero ve, acá dice nuevamente que el fin de la ley es el Mesías. O sea, ya no hay ley, se acabó la ley. Eso es lo que está diciendo Reina Valera y eso es lo que todo el mundo entiende. Entonces resulta que toman Romanos 7 y toman Romanos 10 y resulta que si nosotros leemos en la Kadosh, en la Biblia original, ¿no es cierto?, la traducción original del hebreo, dice así, Romanos 10, verso 3, porque como ignoran sobre el plan del Eterno por el cual la gente se convierta para ser considerada justificada, sino que tratan de establecer su propio plan. No se han sometido al plan del Eterno para considerar a la gente justificada. En ningún momento dice en ningún momento dice acá en el verso 3, ¿no es cierto?, lo mismo. Ahora, miren el verso 4, porque la meta a la que el Tanaj apunta es el Mesías, quien ofrece justificación a todos los que confían. Muy distinto al verso 4 que leímos recién de Romanos 10, leímos el 3 y el 4, dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Miren lo que dice el verso 4, en Kadosh, porque la meta a la que el Tanaj apunta es el Mesías. O sea, toda la escritura apunta al Mesías, porque está profetizado, que vendría. Está la ley de por medio claramente, pero vendría un rey, que es el Rey Todopoderoso, a encarnarse, a establecerse en Israel finalmente. Y eso es lo que dice. En ningún momento dice que el fin de la ley es el Mesías. No, dice, porque la meta o el propósito, ¿no es cierto?, a la que el Tanaj, el antiguo pacto, ¿no es cierto?, Antiguo Testamento, para que lo puedan entender, ¿no es cierto?, apunta es el Mashiach. En ningún momento dice de que el fin de la Torá es la llegada del Mesías. No, dice que apunta, proféticamente está mostrando eso. Algo muy distinto a lo que se ha entregado y lo que se ha adoctrinado y se ha enseñado durante 2000 años. Entonces, se pueden dar cuenta cómo se tergiversan las escrituras, cómo se manipulan y claramente estamos escuchando doctrinas de demonios. Entonces, pueden encontrar una cosa, en las escrituras que nosotros tenemos traducidas, católicas, claramente está Grecia y Babilonia, por eso hay confusión, por eso no se entiende. Y le damos la gloria al Padre que sí hoy existen hermanos que están traduciendo del hebreo original al español, y por eso tenemos las escrituras originales. Claro, puede que haya en algunos detalles, pero estamos hablando que está sumamente más apegada al original y al sentir de la escritura completa. Ahora, vamos a ver que una de las cosas que Satanás ha hecho es justamente copiar ciertos diseños espirituales. El papá le ha cambiado el nombre a muchos, ¿no es cierto? Y el rey también lo hizo. Bueno, Satanás también hizo lo mismo. Cambió el nombre de nazarenos por cristianos. Y a la asamblea mesiánica le cambió el nombre por iglesia. Y resulta que más encima le pone cristianos y aún más, avanza aún más a otro escalón, le pone católico, universal. Eso lo hizo Satanás, claramente. Y eso no es ninguna novedad, porque sí también ya ocurrió, ¿dónde? En Babilonia. Sí, vamos a irnos a Daniel capítulo 1 y miren lo que pasa acá. Cuando ellos estaban deportados, Israel estaba deportado en Babilonia, miren lo que pasó con unas personas que ustedes aquí la van a... ¡Ay, sí! Me recuerdo de ellos. En Daniel capítulo 1, verso 6 dice así. Entre ellos, de los hijos de Judá, ¿no es cierto?, estaban Daniel, estaba Ananías y estaba Misael. Ahora, eso los voy a leer en el hebreo. Daniel exactamente igual. Es Ananaya y Mishael. Ya, ahora, ¿qué significa el nombre Daniel? ¿Ustedes saben qué significa el nombre Daniel? Elohim es mi juez. Eso significa el nombre Daniel. Ananaya, que termina con Ya, dice Yahweh ha favorecido. Eso significa Ananaya, a lo que nosotros conocemos como Ananías. Y Mishael, quien como Elohim. Ahí me faltaba uno, Azarías, que es Azaraya, y significa Yahweh ayuda. ¿Se dan cuenta los nombres? Todos donde él está involucrado, donde él esté involucrado. Y miren qué es lo que pasó después cuando los tomaron los babilónicos. Verso 7. El jefe de los eunucos les dio otros nombres. Les cambiaron la identidad, que fue lo que Satanás hizo justamente con la asamblea mesiánica. Le cambió la identidad a una identidad de confusión, técnicamente una identidad pagana. Y miren lo que pasa. El jefe de los eunucos les dio otros nombres. A Daniel le dio el nombre de Belsasar. ¿Y sabe lo que significa Belsasar? A quien Bel favorece. ¿Ya? Es uno de los dioses claramente de ellos. A Ananías le pusieron el nombre de Sadrach.
y que significa Sadrach, el escriba. A Misael le colocaron Meseyaj, y significa huésped del rey. Y a Azarías, Abednego, sirviente de Nebo. ¿Se dan cuenta? Les cambia la identidad al cambiar los nombres, porque el papá bien sabe que los nombres en sí mismos traen identidad. Entonces, claramente, si al primer ser sobre el planeta, que fue Adán, ¿por qué se llama Adán? Porque fue hecho de la tierra. Le recordó de dónde venían sus orígenes, de qué es lo que estaba hecho, por el soplo del Ruach le daba la inteligencia. Entonces, para que entendiera claramente que él era hecho del polvo, que no perdiera su humildad. Pero sin embargo, vimos que después el papá le cambió a Abraham. ¿Se acuerdan? A Abraham le cambió el nombre, de Abraham a Abraham. ¿Y qué fue lo que pasó después también? ¿A quién más le cambió el nombre? A Jacob. Le puso Israel, ¿no es cierto? Y después, bueno, ¿para qué hablamos cuando el mismo rey, ¿no es cierto?, el Padre encarnado en Mashiach, a Simón le llama Keifas o Pedro, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ir analizando para poder entender que todas estas palabras proféticas y de advertencias se estaban cumpliendo, y miren lo que ocurrió hoy día, cuando ya nosotros entendemos que el nacimiento del cristianismo opera desde el año 100 en adelante. Vamos a ver las ramificaciones del catolicismo cristiano romano en el mundo, y claramente con las influencias que persisten hasta hoy día. En el siglo XIII nacen las siguientes órdenes: carmelitas, franciscanos, dominicos y agustinos. Posteriormente se le añadieron los mercedarios, los trinitarios, los servitas, los jerónimos, los hermanos de San Juan de Dios, los mínimos y los jesuitas. Aquí estamos hablando de órdenes, así le llaman ellos, siglo XIII. Muy curiosamente, ya claramente entendemos que a esa altura del partido ya existían los templarios, los cuales eran una orden papal, la cual inició en el año 1050 y algo más o menos. Pero resulta que el Papa las reconoce en el año 1129, ¿ya? Claramente que estamos hablando que son varios años antes del siglo XIII. Pero resulta que aquí tengo que nombrar algo y no me puedo dejar pasar esto. En el siglo XIII también nacen de los templarios, pregúnteme quién, la masonería. Y eso nace claramente dentro de la Iglesia Católica, pero en Francia. Y hay que entender que después, esto fue en el siglo XIII, pero después avanzando un poco más en el tiempo, en el año 1776, escuchen bien esta fecha, 1776, el 1 de mayo se instaura y nacen de los jesuitas los Illuminatis. Solamente para que ustedes puedan entender la ramificación y de todas las sectas y órdenes que han aparecido solamente en la Iglesia Católica en esta fecha. Ahora, volvemos al año 1517, donde aparece justamente la Reforma protestante, ¿no es cierto?, donde aparecen los luteranos, calvinistas, claramente los cristianos evangélicos, aparecen posteriormente los testigos de Jehová, mormones, adventistas, cuáqueros. De ahí viene el tema, ¿se acuerdan los que acá en Chile avena cuáquer? Bueno, los cuáqueros son parte justamente de la línea católica, de la parte de los protestantes. Los presbiterianos, bautistas, anglicanos, Asamblea de Dios, pentecostales, metodistas pentecostales, los Solo Jesús, Iglesia Universal del Reino de Dios, y bueno, hay una infinidad de nombres más a lo largo de todo el planeta, puesto que estamos hablando de cerca de 40.000 denominaciones, ¿no es cierto?, que existen hoy dentro del planeta y que todas han nacido del catolicismo cristiano romano. Y obviamente vemos la influencia de las doctrinas, ¿no es cierto?, a que perseveran hasta hoy día. Ahora tenemos que darnos cuenta también que dentro de esto también sumamos a la nueva era, la cual es una mezcla de pensamientos, religiones, filosofías. Aquí sumamos espiritismo, ocultismo, o sea, también hay masones y iluminates dentro de este mismo tema. Y todo esto como una gran fraternidad. Ahora, todo esto nace ¿de dónde? De la Iglesia Católica Romana. O sea, ¿será una madre ella? Entonces, ¿qué pasa si nos vamos a Apocalipsis, capítulo 17?
Y vemos en el verso 4 en adelante, dice así: y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata. ¿Cómo se visten los obispos católicos? Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Verso 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Dónde está instituido hoy día en Roma, ¿no es cierto?, la sede de la Iglesia Católica Cristiana Romana? En Vaticano, ¿no es cierto? Y ustedes saben que ese monte, ¿cómo se llamaba anteriormente? El monte donde hoy día aparece la gran ciudad de Vaticano. Saben que no tiene ningún nombre distinto, es exactamente el mismo. Y ahora yo les voy a mostrar lo siguiente. Vaticano, su nombre proviene claramente de la colina vaticana, donde técnicamente hoy está instaurada la ciudad. Proviene del latín, obviamente, ¿no es cierto?, que es vaticinum. ¿Y qué significa vaticinum? Ya ustedes podrán empezar a escucharlo. ¿Qué significará vaticinum? ¿No es cierto? Predicción, vaticinio, adivinación, brujería. Se pueden dar cuenta que no hay nada distinto, y ya lo habíamos dicho anteriormente. Babilonia sale de la región de Irak y se establece en Italia, en Roma. Y miren dónde se fue a establecer: a un monte, a una colina que ya en la antigüedad era de los etruscos en esa época, antes que los romanos se formaran como romanos claramente, y era la colina donde había brujería, hechicería, adivinación, y se llamaba la colina vaticana. Ahora, resulta que en esa colina era una colina donde había un oráculo. O sea, se pueden dar cuenta, eso ya existía ya anteriormente. Y mire, voy a leer textual para que vayan dando cuenta. Antiguamente la colina era la sede de un oráculo etrusco y del nombre de un poblado claramente del mismo origen, del mismo nombre. Se llamaba Vaticum, así se llamaba el poblado de la época. También vemos la relación entre la diosa etrusca Vatica, que es la versión de la Reina del Cielo, Virgen María, Reina del Cielo, de los babilonios. Y el nombre del Vaticano era exactamente lo mismo, y viene de la mano. Vatica era la diosa etrusca del inframundo y cuidaba de la colina a las afueras de la ciudad de Roma, donde los etruscos, dicen, solían enterrar a sus muertos. Ahora, ustedes ni siquiera se imaginan la forma de esa diosa. La forma de esa diosa es literalmente un macho cabrío, pero afeitado, para que se pueda entender. Porque ustedes piensan que el macho cabrío representa justamente a un cabrito, a un cabro, a un macho cabrío, ¿no es cierto?, el cual tiene como una barba. Ya, pero resulta que esta Vatica, ¿no es cierto?, que de ahí viene claramente el nombre Vaticano, que no ha cambiado en nada el nombre original de la colina, ¿no es cierto?, es una macho cabrío, por decirlo de alguna forma. Tiene técnicamente los cachos, tiene las orejas del carnero, ¿ya?, pero no tiene la barba, como aparece en la estatua de Baphomet, que viene siendo la representación de Satanás, ¿no es cierto?, en la cultura egipcia. Yo no sé si aquí voy a ver si es posible que puedan ustedes ver, porque imprimí esta imagen, más adelante ustedes pueden buscarla. En todo caso, si ustedes buscan a Vatica, ¿no es cierto?, se van a encontrar con esta imagen. Si la pueden ver, más o menos. Ahora, Apocalipsis 18. Seguimos avanzando. Verso 17. Dice así: porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Aquí estamos viendo que efectivamente esta Babilonia ya claramente no está en Irak, en el desierto, entre comillas, sino que ahora está cerca de una costa. Curiosamente, la ciudad del Vaticano está obedeciendo a estas mismas características, ¿ya?
Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo qué ciudad era semejante a esta gran ciudad. Echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielos, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque el Eterno os ha hecho justicia en ella. Apocalipsis 18:4, ahí mismo, en el mismo capítulo, por el verso 4, dice así: y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Está diciendo aquí claramente el Padre a través del ángel, pueblo mío que estás en Babilonia, que estás en la religión, sal de ahí, pueblo mío. Y le doy la gloria que el Padre a nosotros ya nos ha sacado. Y es por eso que hoy día estamos viendo con otros ojos, porque ya no estamos en la religión donde no hay temor del Señor. Estamos en el reino donde sí hay temor del Señor. Y cuando tú entras al reino, se cumple la palabra profética de Isaías, que es dar vista renovada a los ciegos. Es decir, se caen no solamente los velos, se caen telones y se caen las escamas. Porque es la única forma de poder entender lo que estamos hoy día nosotros teniendo por revelación y estamos compartiéndolo con ustedes. Ahora, vamos a irnos a Hechos capítulo 3, verso 20, para ir terminando, ir cerrando este capítulo. Dice así, hablando Pedro a la multitud, y el Eterno envíe a Yahshua HaMashiach, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga. Ojo, que el cielo retenga, no reciba, como dice la Reina Valera, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló el Eterno por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Sí, esta palabra profética de Hechos capítulo 3, verso 21, dice claramente que hay que llegar a un tiempo donde se restauren todas las cosas, donde todo sea desenmascarado y volvamos nuevamente al origen original, es decir, a las raíces hebreas, es volvernos a la Torá, es volvernos a todas las cosas que están profetizadas que debemos de caminar, porque es nuestro original, es una reforma. ¿Qué es lo que hay que restaurar? La imagen de un Cristo católico romano a la imagen de Mashiach, Yahshua HaMashiach, ¿no es cierto?, de Israel, al Mesías de Israel, al Mesías judío de Israel, no al Cristo pagano católico. Luego hay que restaurar el mensaje. ¿Por qué? Porque no solamente es salvación, es reino, es el reino de los cielos. Arrepentidos porque el reino de los cielos es acercado. Esa es la verdadera Besorá. Eso aparece en Isaías 61. Luego tenemos que restaurar por causa de eso toda la Torá. Empezar nuevamente a instruirnos en la Torá, instruirnos en los mandamientos, porque si no conocemos lo que es Torá, poco vamos a entender lo que viene más adelante, porque todos los orígenes y los inicios y las plataformas están en la Torá. Luego, claramente, por consecuencia de volvernos a la ley, vamos a volvernos a las fiestas del Padre y ya no vamos a estar involucrados en fiestas paganas. Ya no va a haber más Navidad, no va a haber más Pascua de los Conejos, no va a haber Día del Padre, de la Madre, etcétera, 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 sino que van a ser las fiestas solemnes que el Creador del universo estableció para su pueblo. Si ustedes son pueblo del Eterno, claramente tienen linaje de Israel y obviamente tienen la fe de nuestro padre Abraham, porque hoy bien nosotros sabemos que hoy día que nosotros recibimos a Mashiach por fe. Y si no hay fe, no son parte, lamentablemente. Por eso vemos que hay tanta incredulidad dentro, entre comillas, de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no son parte, son hijos de la serpiente que están infiltrados y creen que pueden colarse, pueden meterse entre medio del reino para vivir las bendiciones del reino sin tener que pasar absolutamente nada de lo que ellos no quieren pasar, que es negarse a sí mismos y dejar el pecado. Amados, los que hemos dejado el pecado y que estamos creciendo en madurez, en entendimiento y en revelación, es el principio para poder alcanzar finalmente el día de todo el mundo está esperando dentro de su asamblea mesiánica, el día del gran rescate. Amados, no lo digo yo, lo dijo el Rey, perseveren hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Terminando, para ir terminando,
Oseas 4:6, ¿qué es lo que dice? Mi pueblo fue destruido porque rechazó el conocimiento. Así dice en el original. Por cuanto rechazaste el conocimiento, yo te rechazo como Cohen, como servidor. Porque olvidaste la Torá de tu Elohim, la Torá de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amados, el no volvernos a nuestro diseño original como hijos de Israel, hijos del Padre, hijos de Abraham, ahí hablamos de la fe, trae graves consecuencias. ¿Hay que volverse a la Torá? Sí, porque la Escritura no puede ser quebrantada. Y nuestro Rey dijo claramente en Mateo 5 que Él no venía a abrogar la ley ni los profetas, imposible, porque Él es el Creador encarnado, sino que les venía a completar. Amados, un abrazo de la distancia. Les recuerdo nuestra página también en YouTube, Ministerio Venga tu Reino Chile. También vamos a estar colocando nuestras prédicas ahí para que estén en paralelo y puedan seguir siendo compartidas. Los bendecimos desde nuestra nación, desde los montes del Valle de Curacaví en Chile. Su servidor, Osvaldo Calderón. Shalom.